Bienvenidos a este tiempo especial de Torá al Instante. Estamos en el recorrido desde la tierra de Egipto hacia la promesa en la tierra de Canaán. Y damos comienzo hoy para nuestra jornada número 41, una jornada extraordinariamente importante, nuestra jornada Montes de Abarim. Así es que bienvenidos a esta programación de Israel Casa Integral. Torá al Instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al Instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torá al Instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a esta programación de Israel Casa Integral. Estamos en el tiempo de Torá al Instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saludo y como siempre les brindamos la mejor y cordial bienvenida desde la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Nuestra casa, Israel Casa Integral, su casa. Bien, mis amados, pues muy contentos, agradecidos con nuestro Abacadosh, que nos ha permitido ya avanzar a nuestra estación número 41. 41. Usted sabe, amado, lo que ha significado este estudio grandioso, maravilloso, extraordinario, apasionante de las estaciones. Y bendito, repito, al Eterno que nos ha permitido tomar el tiempo, la disposición en nuestros corazones. Y para todos y cada uno de ustedes que han estado fielmente conectados cada jornada, cada semana, cada una de ellas, no me cabe la menor duda que Adonai ha hablado, está hablando y hablará a nuestros corazones en estas estaciones. Estación Montes de Abarim, por favor, atentos, apenas estamos haciendo nuestra gráfica, empezamos a desarrollar, a tomar las primeras notas. Recuerden que esta es una ayuda que con muchísimo gusto les enviaré a todos los que las solicitan. Las estoy originando a través de las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Telegram, por donde usted guste, porque me es muy importante que así como escucha la programación de Torá al Instante, pueda tener también a su vez la ayuda de estas gráficas. Estas son ayudas pedagógicas que, por lo que ustedes me han hecho saber, algunos le hacen fotocopia y llevan su cuaderno de notas maravilloso. Les garantizo que les va a ser muy, pero muy útil en algún momento en su vida, en algún lugar donde Adonai los lleve a enviar un mensaje. Ahí están estas ayudas. Muy bien. Vamos a ir de inmediato al libro de Bamidbar Números, que ha sido nuestra jornada durante todo el tiempo. El libro de Números en el capítulo 33. Jornadas de Israel desde Egipto hasta el Jordán. Y hemos visto, repito, ya 40 estaciones. Entramos hoy a nuestra jornada número 41. Y vamos a tomar la porción del verso 47, por favor. Libro de Números, capítulo 33, verso 47. Papel y lápiz, atentos y un corazón muy dispuestos para estudiar. Salieron de Almón Diblataim y acamparon en los montes de Abarim, delante de Nebo. Muy bien. Delante de Nebo. Esta jornada 41 estamos prácticamente en la estación penúltima. La anterior, como lo vimos en la estación, de Almón Diblataim,
Estábamos ubicados justo en la frontera de la tierra de Moab. Allí ya el pueblo de Israel ejerce batalla. Allí el pueblo de Israel empieza a tomar posesión, y veremos esto un poco más adelante en detalle, porque vamos a considerar varios aspectos, como lo que significa ver, lo que significa entender, lo que significa comprender, pero a su vez lo que significa poseer. Aquí ya el pueblo de Israel ha empezado su labor de poseer esa tierra que Adonai nos ha entregado. Vimos cómo en la estación, miramos, salieron de Punón y acamparon en Obot, salieron de Ijeabarín y acamparon en Dibón. Esa estación Dibón fue muy importante y es muy necesario que usted la considere con detenimiento, porque aquí por primera vez la casa de Israel creo que ha gozado de una muy buena vista, de un buen tiempo, buen clima, buenos arroyos, aguas muy limpias, entre otras cosas también aguas termales, valles preciosos, donde ya el pueblo de Israel empezó a encontrar una tierra que no habían visto seguramente a lo largo de todo el desierto. Así es que están frente a los campos de Moab, y es, repito, donde ellos empiezan a tener ahora una preparación. Por favor, téngalo presente, una preparación para lo que va a ocurrir, como es tomar posesión de todo lo que es la región de Transjordania. Y aquí vamos a mirar algo importante. El texto que acabamos de leer en el verso 47 nos dice que salieron de Almón Diblataín y acamparon en los montes de Abarín. Aquí la palabra montes de Abarín hace referencia también a lo que significa una cordillera. Voy a tratar de explicarme en el caso de Latinoamérica, lo que es Colombia, Ecuador, Perú, hacia Chile, toda la región. Tenemos lo que se llama la cordillera de los Andes. En Colombia esa cordillera se ramifica en la cordillera oriental, la cordillera central y la cordillera occidental. Pero toda la cordillera como tal tiene ese nombre, la cordillera de los Andes. Esto es para significar la cordillera, igual la cordillera que vemos aquí de Abarín. Y en la cordillera de Abarín vamos a encontrar dos puntos supremamente importantes. ¿Cuáles son? El monte Nebo. Observen que Nebo es un monte dentro de esa cordillera. Y a su vez, en Nebo, en el monte Nebo, encontraremos un lugar específico que es el lugar de Pisga. Ya miraremos, repito, en detalle estos puntos y por qué son tan importantes. Porque cuando hacemos referencia al monte Nebo, repito, es un monte ubicado, localizado dentro de la cordillera de Abarín. Por lo tanto, los montes de Abarín, Har HaAbarín, también las conocemos como montañas del más, no del más allá, montañas de más allá. Montañas de más allá, porque allí particularmente se encuentra, repito, el monte Nebo, que es el pico más alto, y a su vez, desde ese monte Nebo, en un lugar llamado Pisga, es el lugar de donde precisamente Moshe va a tener la oportunidad de ver toda la tierra de Canaán. Esta tierra de Pisga, o este lugar de Pisga específicamente, recordemos que es una tierra que está, o que le pertenece a los moabitas, al este del río Jordán. Y desde este punto, Moshe vio toda esa preciosa tierra de promesa, la tierra de Canaán. Allí también ocurrieron otros acontecimientos, lo vamos a ir viendo entre las jornadas que traemos, porque recuerden que es también el lugar, esta zona de Pisga, es el lugar también donde Balak mostró a Balaam lo que era el campamento del monte de Israel. Ya miraremos un poco el detalle. Esto para hacer referencia solamente cuando Balaam pidió que le trajeran a Balak, recuerdan, al profeta, y su solicitud consistía en que Balak, de quien se decía era un profeta y que todo lo que profetizaba se cumplía, Balaam pretendía que Balak profetizara contra
el campamento de Israel y le maldijera. Cosa que por supuesto, como todos sabemos, no ocurrió, pero vamos a verlo un poquito más adelante en detalle. Vemos en el texto, para ir avanzando un poquito en la historia, que uno de los montes de Abarim es entonces el monte Nebo. No es el monte Nebo como tal una sola situación, sino el monte Nebo, repito, es uno de los puntos más altos. Y permítame recordarlo, téngalo muy presente, por favor, no se nos puede pasar por alto, porque aquí han acontecido, están aconteciendo y acontecerán situaciones muy importantes, repito, como la que fue cuando Balac quiso que Balaam viniera para maldecir al pueblo de Israel. Muy bien. Cuando miramos los textos, por favor, vamos a ir al libro de Devarim, libro de Deuteronomio, en el capítulo 32. Acompáñenme, por favor. Libro de Devarim, capítulo 32. En el libro de Devarim, en el capítulo 32, vamos a tomar un texto, acompáñenme, por favor, en el versículo. Vamos a tomarlo a partir del verso 48. El título que aparece allí nos dice: se le permite a Moshe contemplar la tierra de Canaán. Y habló Adonai a Moshe aquel mismo día diciendo: sube a este monte de Abarim. Aquí estamos. Aquí, si usted puede colocar por favor en sus notas, en su Biblia, coloque por favor estación 41. Esto es muy importante, porque yo estoy seguro que estos textos los hemos leído en una y en otra ocasión. Pero muchas veces no nos ubicamos ni geográficamente, ni toraicamente en cuanto a lo que está ocurriendo. Pero cuando hacemos la lectura, como lo estamos haciendo hoy, en la estación 41 de los montes de Abarim, y leemos Devarim, capítulo 32, notaremos que dice: sube a este monte de Abarim. Por eso les reinsisto, coloque allí una nota en sus cuadernos o en su Biblia: monte de Abarim, estación 41. Al monte Nebo, recuerden, a la montaña, a la cordillera de Abarim, pero debes ubicarte en el pico más alto, que es el monte Nebo, situado en la tierra de Moab. Aquí estamos en la frontera de Moab. Bueno, ya hemos avanzado en la frontera de Moab. Ya recordemos que pasó la guerra con el rey Sejón, y también ocurrió la guerra con el rey Og. Recuerdan que tomamos Basán. Recuerdan que se enfrentaron todas estas. Vimos que había el rey Sejón, hablamos la estación anterior, tenía que ver con el que barre, con el que quiere quitar, con el que quiere exterminar, el que quiere retirar todo. Ya fue vencido. Muy bien. Y luego dice: situado en la tierra de Moab, que está frente a Jericó, y mira la tierra de Canaán, que yo doy por heredad a los hijos de Israel. Y viene el verso 50 y dice: y muere en el monte al cual subes. Aquí la palabra la hemos visto en otros textos cuando dice: y en este lugar, en el monte Nebo, te reunirás con tus padres. Y se unió unido a tu pueblo, así como murió. Así como murió Aarón, tu hermano, en el monte Hor, y fue unido a su pueblo. Por cuanto pecasteis contra mí en medio de los hijos de Israel, en las aguas de Meriba, de Cades, en el desierto de Sin, porque no me satisfacisteis en medio de los hijos de Israel. Verás, por tanto, delante de ti la tierra, mas no entrarás en ella, en la tierra que le doy al pueblo de Israel. Muy bien. Vayamos ahora, por favor, al libro de Números nuevamente y tomemos el capítulo 27. Libro de Números, capítulo 27, y en el capítulo 27 vamos a avanzar al verso 12. Es importante que tengamos presente algo. Moshe, llamado desde esa zarza, fue comisionado específicamente para ir a la tierra de Egipto frente al faraón
y tomar la casa de Israel y sacarlos hacia la libertad. Esa salida hacia la libertad la entendemos como ser libres de la esclavitud, de la servidumbre. Pero sin embargo, la palabra nos muestra que ser libres aquí consistía en salir de la esclavitud en el sentido territorial, en el sentido laboral, en el sentido social, pero sin embargo salir de Egipto representó en su momento partir hacia el desierto. Y lo que podría ser un recorrido relativamente corto ahora se ha convertido en un recorrido que ha tardado hasta este punto 40 años. 40 años de los cuales el pueblo de Israel ha pasado por todo tipo de circunstancias. Algunas muy favorables, buenas, y otras terriblemente desagradables, que en su mayoría solamente fueron ocasionadas en razón a su desobediencia, a su ego, a su individualidad y a la voluntad propia de cada quien. Es decir, que cuando se salen de la dirección, cuando se salen de la autoridad, cuando se salen de la buena, perfecta y agradable voluntad de parte de Hashem, el pueblo inicia acciones propias en su cultura, en su pensamiento. Y recordemos que el pensamiento de este pueblo es un pensamiento de esclavos. Es un pensamiento, comillas, de ladrilleros. Lo que hacían era trabajar haciendo ladrillos. Es decir, que su pensamiento no era un pensamiento muy tecnológico, no era un pensamiento muy estratégico, no era un pensamiento muy de sabiduría o de conocimiento. Sin embargo, si hemos podido ir revisando cada una de las estaciones, en lo personal me sorprende cuando podemos profundizar en estas estaciones, porque estamos viendo, aún en medio de ese pensamiento ladrillero, estamos viendo a un pueblo de Israel muy avanzado en su forma de pensar, en su forma de actuar, pero lastimosamente en su avance, en su muy buen querer hacer las cosas, repito, terminaron haciendo muchas cosas a su propia manera. Esto lo traigo a colación para ir concluyendo que las estaciones, cada una de ellas, tienen que ver evidentemente con nuestro propio diario vivir, con nuestra vida. Nosotros somos creyentes, fuimos creyentes, probablemente no todos, pero en el proceso lógico, normal o natural, muchos de nosotros pasamos por la creencia en la actitud religiosa del nivel 1, por herencia de nuestros padres. En otro momento probablemente pasamos por la experiencia maravillosa de conocer del Evangelio y conocer el estudio evangelístico, la iglesia del nivel 2. Maravillosa experiencia, por supuesto que sí. Nos dio forma, nos dio madurez, nos dio carácter. Aprendimos cosas maravillosas, leer la palabra, amar la palabra, aprender la palabra. Teníamos que aprender un poco más, seguramente, como la teshuvá, es decir, no tanto, desde luego, el arrepentimiento, pero teshuvá más que arrepentimiento significa retorno, significa regresar, y como dice la palabra en Jeremías, volveos por el camino, regresen por el camino. ¿Por cuál camino? Porque dice Yeshua, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Por lo tanto, en cada una de estas estaciones hemos aprendido en cuántos errores, en cuántas situaciones, en cuántas adversidades, en cuántas circunstancias cada uno de nosotros hemos pasado. Ya para la estación 41 que estamos celebrando hoy gloriosamente, he recibido muchos mensajes. Gracias, amados, de verdad, gracias. Y no solamente mensajes con palabras muy bien presentadas de gratitud, gracias. Pero más que palabras, los testimonios que he podido recibir de muchos de ustedes, en los que me han mencionado cómo en las distintas estaciones
nos hemos identificado y hemos dicho, wow, pastor, definitivamente en la estación 25, en la estación 18, en la primera estación, en la estación 40, Padre eterno, ahí estoy yo, ahí he estado una y otra vez. Y este pueblo de Israel dio vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y volvían al mismo punto. Pero ya estamos entrando a esta recta final y lo que nos espera todavía es muy complicado. ¿Por qué? Porque en todo este entorno vemos a Moshe cumpliendo una labor extraordinaria. Pero por supuesto Moshe no es perfecto y cometió probablemente uno o dos puntos allí que por las circunstancias propias, y lo vimos en una de las estaciones, cuando Moshe habla al pueblo de Israel, no habla Moshe en su yo, en su ego, en su persona. Habla como un hombre de Hashem, es el vocero, el representante, es la voz de Adonai. Y cuando por alguna razón habló con fuerza natural humana y ultrajó, comillas, el nombre de Israel, no era Adonai el que hablaba. Y cuando recibió la orden de hablarle a la peña y lo que hizo fue golpearla, pareciera que esta circunstancia muy simple ocasiona un momento como el que estamos viviendo hoy aquí en el Monte Nebo, y es que ahora Moshe no pasará a la tierra de promesa. Esto que estoy mencionando, por favor, tómenlo con mucha atención, porque aquí estamos también a su vez viendo con claridad el cumplimiento, por favor, el cumplimiento a la palabra profética. Moshe es un profeta, es un hombre de Dios que habla la voz que Adonai le dice que debe transmitir, que tiene la intimidad, la conexión con el Eterno. Pero llega un tiempo, y atención a lo que voy a mencionar, por favor, présteme mucha atención. Llegará un tiempo justamente aquí en la estación de los montes de Avarim, en el que ahora Moshe solamente verá desde el Pisga en el monte Nebo toda la extensión hacia el Jordán, hacia el Mar Muerto y toda la tierra de Canaán. Adonai le ha permitido el gran privilegio profético de ver la promesa. Pero subsecuentemente ahora ocurre algo profético especialmente importante para resaltar aquí. Y es que se ha hecho el llamamiento a un joven esforzado y valiente, temeroso de Adonai, cual es Oseas, hijo de Nun, que ahora será llamado Josué, y que este Josué, Yehoshua, nos traduce como Salvador. Es decir, que el tiempo profético que estamos viendo es cómo Moshe preparó el camino, y ahora a través de Josué será quien los lleve, los conduzca, los adentre a la tierra, a la promesa. Y esto tiene que ver, y si no lo alcanzaremos a ver hoy, lo veremos mañana, pero tiene que ver, estoy anticipando un poco todo lo que trae aquí este tema, tiene que ver con el mismo Juan Bautista, Juan el Bautista. Porque Juan el Bautista en el desierto lo que hizo literalmente fue preparar el camino de Yeshua. Es decir, Juan el Bautista, vamos a hacer una literalidad, es el Moisés del Brit Hadasha que prepara el camino para Yeshua. Mientras que en el Taná tenemos a Moshe que prepara el camino para Josué, para que a su vez Josué nos lleve a la redención hacia la tierra de promesa. Espero que me hayan captado toda esta historia. Entonces decimos que en el libro de Números, capítulo 27, miraremos... vamos un momento primero al capítulo 23. Por favor, miremos primero el capítulo 23. En el capítulo 23 tomemos el verso 14. Esto es para recordar un poco lo que pasó con Balaam.
Dice la palabra, vamos a tomarlo desde el verso 10. Entonces Balac dijo a Balaam: ¿qué me has hecho? Te he traído para que maldigas a mis enemigos y aquí has proferido bendiciones. Vamos a ir un poquito antes porque quiero solamente mencionar es puntualmente el texto en el que nos indica la tierra sobre el cual están. Y él respondió y dijo: no cuidaré de decir lo que Adonai ponga en mi boca. No cuidaré de decir lo que Adonai ponga en mi boca. Es una pregunta. Y dijo Balac: te ruego que vengas conmigo a otro lugar desde el cual los veas. Solamente los más cercanos verás, y no los verás todos, y desde allí me los maldecirás. Y lo llevó al campo de Sofim, a la cumbre de Pisga, aquí donde estamos hoy, y edificó 7 altares y ofreció un becerro y un carnero en cada altar. Entonces él dijo a Balaam le dijo a Balac: ponte aquí junto a tu holocausto y yo iré a encontrar a Adonai allí. Y Adonai salió al encuentro de Balaam y puso palabra en su boca y le dijo: vuelve a Balac y dile así. Y vino él, y aquí que él estaba junto a su holocausto, y con él los príncipes de Moab, y le dijo Balac: ¿qué te ha dicho Adonai? Entonces él tomó su parábola y dijo: Balac, levántate y oye, escucha mis palabras, hijo de Zippor. Adonai no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Habló y no lo ejecutará. He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Adonai su Elohim está con él, y júbilo de rey en él. Adonai los ha sacado de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo, porque contra Jacob no hay agüero ni adivinación contra Israel, como ahora será dicho de Jacob y de Israel. Lo que ha dicho Adonai, lo he aquí. El pueblo como león se levantará y como león erguirá, no se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de los muertos. Entonces Balac dijo a Balaam: ya que no los maldices, tampoco los bendigas. Balaam respondió y dijo a Balac: ¿no te he dicho que todo lo que Adonai me diga, eso es lo que debo hacer? Y dijo Balac a Balaam: te ruego que vengas, te llevaré a otro lugar por ventura para sí. Bien Adonai que desde allí me los maldigas. Y Balac llevó a Balaam a la cumbre de Peor, que mira hacia el desierto. Entonces Balaam dijo a Balac: edifícate aquí 7 altares y prepárame aquí 7 becerros y 7 carneros. Y Balac hizo como Balaam le dijo y ofreció un becerro y un carnero en cada altar. Bueno, todo esto está ocurriendo aquí en este lugar, en el monte Nebo. Importantísimo. Y vean cómo, aunque el enemigo, por favor reciban esta palabra, aunque el enemigo se levanta contra nosotros, aunque el enemigo se levanta contra ti, aunque hayan sido puestas palabras contra tu vida, contra tu salud, contra tu economía, contra tu hogar, contra tu ministerio, contra tu familia, Adonai no permitirá que las palabras, siquiera que alguien pronuncie, tengan efecto, porque Adonai es nuestro guardador y estamos protegidos en el hueco de tu mano. Y aquí vemos que aunque se pretendía maldecir al pueblo de Israel, Adonai hablaba y les decía: no los maldecirás, no los maldecirás, no los maldecirás. En el libro de Números, en el capítulo 21, vean qué interesante, y estoy retomando un poco la historia porque ya esto lo hemos leído en otros momentos. Vamos a ir nuevamente a recordar un poco el verso. Hace unos días no estábamos en el capítulo 21, pero veamos el verso 10 en adelante. Ya lo hemos leído con mucha frecuencia.
Después partieron los hijos de Israel y acamparon en Obot. Y partieron de Obot, acamparon en Ijeabarín, en el desierto que está frente a Moab, al nacimiento del sol, y partieron de allí y acamparon en el valle de Seret. De allí partieron y acamparon al lado de Arnón, que está en el desierto y que sale del territorio del amorreo, porque Arnón es el límite de Moab, entre Moab y los amorreos. Y si avanzamos en la lectura, vamos a ir un poco más adelante. Miremos ahora lo que pasa en el verso 31. Así habitó Israel en la tierra del amorreo. También envió Moshe a reconocer a Jazer y tomaron sus aldeas y echaron al amorreo que estaba allí. Y volvieron y subieron camino de Basán, ¿recuerdan? Y salió contra ellos Og, el rey de Basán, y todo su pueblo para golpear en Edrei. Entonces Adonai dijo a Moshe: no tengas miedo, porque en tu mano lo he entregado a él y a todo su pueblo y a su tierra, y harás con él como hiciste con Sejón, rey de los amorreos, que habitaban en Hesbón, e hirieron a él y a sus hijos y a toda su gente, sin que le quedara uno, y se apoderaron de su tierra. Este texto del libro de Números, capítulo 21, verso 31, es un texto, es un capítulo, wow, que si lo miramos con lupa, con detenimiento, exhaustivamente, es impresionante lo que ocurre aquí. ¿Por qué estoy mencionando todo esto y haciendo un pequeño recuerdo a lo que ya hemos hablado? Porque así como Moshe, la presencia de Adonai estaba con Moshe, en ese mismo momento a su lado hay un joven, Josué, que puede ver, que puede observar, que puede entender, que puede comprender, que puede desde luego abrazar la misión que se está cumpliendo con la certeza que es Adonai el que tiene el control. Estamos haciendo para este tiempo también un estudio de la vida de Josué y estoy conmovido con su historia, porque leemos el libro de Josué y es una narrativa maravillosa, pero cuando nos profundizamos en el tema nos damos cuenta que no era sencillo para Josué asumir la responsabilidad ahora de ser el líder, el llevar el propósito de presentar a Yeshua, es decir, de conquistar la tierra, proféticamente salir de la esclavitud, de rodear durante 40 años y ahora pasar a conquistar y a poseer la promesa. Y es difícil para un joven dar la capacidad, dar la altura, dar la talla que Moshe significa durante 40 años. Ahora, no solamente Josué va a tomar una responsabilidad, sino que el pueblo va a tener sus ojos puestos en este líder. Y ahora este líder, a través de la palabra de Adonai, va a hacer cosas que seguramente podrían incluso pensar por un momento que llegarían a superar las acciones de Moshe, por favor, sin comparar una con la otra, entiéndanme. Pero para un joven que toma tan grande responsabilidad, era un reto mucho más allá de cualquier compromiso que podamos adquirir. Yo puedo pensar por un momento las noches, el corazón, el pensamiento de Josué. ¿Cómo voy a hacer para transportar, para llevar a este pueblo? Un pueblo que ha tenido batallas, adversidades, conflictos, luchas, y, entre comillas, ciertas incredulidades, conflictos de tribus, conflictos del ego, de la falta de emuná. ¿Cómo voy a hacer para llevarlos a una tierra en la que estamos viendo que hay gigantes, que hay hombres de guerra, que hay hombres que son perversos en el sentido de la palabra? Y entonces es el momento en el que Adonai le habla con tal claridad a Josué y le dice: no pierdas tu ánimo, esfuérzate, sé valiente, no temas ni desmayes, porque así como he estado con Moshe, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé.
Pero atención, Josué, nunca se aparte de tu boca la ordenanza de nuestra Kadosh Torah. Medita en esta palabra de día y de noche. Haz conforme a todo lo que en ella está escrito. Y de esta manera haré prosperar tu camino. Y todo lo que tengas que hacer, todo enfrentamiento, toda batalla, toda acción que se cruza en el camino, por encima de la adversidad, yo te prosperaré. Por favor, esta palabra empieza a ser un rema en la vida de Josué, de tal manera que él asume la certeza, la confianza y la seguridad. Estoy hablando de la fe, la emuná y el bitajón, para poder enfrentar esta responsabilidad. Y con esto quiero significar, amados, que para cada uno de nosotros en esta estación 41, ahora que estamos en nuestra Kadosh Torah, ahora que celebramos Shabbat, ahora que celebramos las convocatorias de Levítico 23, estoy completamente seguro que muchas gentes a su entorno, líderes, ministerios, seguramente han venido contra ti. No estoy hablando espiritualmente en el sentido de venir a consolarte, sino que vienen como vinieron los amorreos, los jebuseos y todos los feos y todos los moabitas y demás, madianitas y demás, vienen con la intención, recuerden el rey Sajón, de quitar lo que estás haciendo, de volver por el camino, de volver a la senda, de volver a nuestra Torah. Y vienen y nos atacan y nos maltratan y nos ofenden con palabras fuera de tono, fuera de sí, fuera de sentido, que sabemos que no vienen de ellos, porque de ellos lo único que puede venir es probablemente la ignorancia de no saber en qué lugar están colocados. Pero que algún día Adonai permita que puedan abrir sus ojos y puedan comprender que nosotros no dependemos de un concilio de Nicea que nos llamó al domingo, pero sí dependemos de nuestra Kadosh Torah, cuando Adonai en Shemot capítulo 20 verso 8 nos habla, entre otras citas, de la importancia de guardar nuestro día de reposo, el día de Shabbat. Entonces, ahora, ¿qué vemos, mis amados? Vemos en este libro de Números, en el capítulo 21, que el pueblo de Israel ha empezado a tomar autoridad, el pueblo de Israel ha empezado a tomar tierra, el pueblo de Israel ha empezado a tomar posesión de lo que a Israel le ha sido entregado y de lo que a Israel le pertenece. Continuemos un poco más adelante, mis amados, y veamos cómo el pueblo de Israel, en el verso 16 del capítulo 21 donde estamos, vamos a resaltarlo, de allí vinieron a Beer. Esa palabra Beer, que ya la estudiamos, significa pozo, y ese pozo nos da la oportunidad de beber las aguas, la pureza. Y en el verso 18 dice, pozo, el cual cavaron los señores, los cavaron los príncipes del pueblo y el legislador con sus báculos. Del desierto vinieron a Matana. Y por favor, subraye en su texto la palabra Matana. Estoy en el verso 18 del capítulo 21. Porque aquí en Matana se van a ocurrir acontecimientos que son muy importantes que los tengamos presentes. Verso 18, del desierto vinieron a Matana. Y cuando hablamos de Matana, vimos que de Matana a Nahael y de Nahaniel a Bahamot y de Bahamot al valle que está en los campos de Moab y a la cumbre del Pisga que mira hacia el desierto. Entonces es aquí cuando llegaron a los montes de Abarín. Y cuando llegan a los montes de Abarín, aquí hay algo muy necesario que tengan nota. Aquí lo tengo ya en mis notas para que usted vaya mirando en su gráfica. Permítanme un momento, por favor. Vencimos a Or, ya vencimos a Sejón, venimos a Matana, y en Matana, que la palabra Matana, permítanme un segundo donde tengo esta nota, en el monte de tu pueblo 27,
serás reunido con tu pueblo. Y en Matana significa conquista. Matana significa confianza. Matana significa que en la cumbre del Pisga, cuando se llega al lugar de Matana, aquí el pueblo de Israel ahora está preparado para enfrentar la batalla. Aquí en Matana, ahora el pueblo de Israel toma una dirección y saben que están a punto de poseer lo que Adonai ha prometido. Ahora vamos a notar algo muy importante que tengo aquí en mis notas, y es la diferencia que debemos encontrar cuando Moshe sube al monte Nebo en la localidad o en el punto de Pisga y observa la tierra de promesa. Aquí hay varias palabras que tendremos que considerar. ¿Qué significa ver? Pudo ver la extensión, la hermosura hacia el Mar Muerto, todo el Jordán. Eso fue lo que pudo ver Moshe. Es decir, en los ojos de Moshe pudo ver que esa promesa que por años han caminado y han buscado, como cuando vinieron los exploradores a esta tierra. ¿Recuerdan? Cuando vinieron los 2 espías. Estas fueron las tierras que ellos vieron. Y Moshe pudo ver que ciertamente esta es una tierra, como ellos lo habían confirmado, es una tierra en la que fluye leche y miel. Pero ahora es necesario que podamos entender. ¿Qué es lo que debemos entender? Lo hemos hablado ya en varias ocasiones. Es necesario que podamos entender que la promesa fue dada, que la promesa se va a cumplir, pero que no solamente es pasar el Jordán y ya, sino que ahora se hace necesario enfrentar los tiempos, enfrentar los pueblos, enfrentar las culturas, enfrentar las gastronomías, enfrentar los modos sociales, enfrentar los territorios, las diversas clases de pueblos. Era necesario enfrentarlos porque ahora se requiere entender que para alcanzar la promesa nosotros debemos hacer la batalla. Por favor, véame esta palabra o veamos esta palabra espiritualmente hacia dónde vamos. No podremos conquistar una promesa, por favor, nunca podremos conquistar una promesa a menos que nuestra certeza, nuestra confianza y nuestra seguridad, esto es nuestra fe, nuestra emuná y nuestro bitajón, estemos puestos con el corazón en nuestro amado Yeshua HaMashiach. Si hay una promesa en tu vida, que espero que todos tengamos una promesa de parte de Adonai, aparte de la redención, la promesa de la eternidad, pero me refiero a una promesa en la que tú vas a conquistar. No podrás conquistar sentado en tu sala de brazos cruzados esperando que el premio llegue. Tendrás que salir, tendrás que buscar, tendrás que batallar, tendrás que esforzarte, tendrás que ser valiente. No podrás tener el temor, la duda, la angustia, el pánico, la depresión, sino que tenemos que pasar. ¿Cómo pasamos? Con una palabra de parte de Adonai. Y es necesario comprender. Es necesario comprender. Entonces, ver, entender, comprender. Es necesario comprender que esos pueblos tienen idolatría, que esos pueblos tienen paganismo, que esos pueblos tienen su manera de pensar, que esos pueblos tienen su generación política, orgánica, como sea. Pero es necesario comprender que por encima de la cultura, que por encima del pensamiento social, del común del pensamiento de los pueblos, es necesario comprender que mayor es el que está en nosotros. Y si es así, ¿quién contra nosotros? ¿Por qué hago mención a esto, hermanos? Porque, repito, con mucha frecuencia veo a nuestros amados hermanos de la casa de Israel. No estoy hablando en particular de Israel Casa Integral, hablo del pueblo de Israel en las naciones.
Aprendemos Torah, amamos la Torah, vivimos la Torah, celebramos el Shabbat, celebramos las convocatorias, utilizan talí, utilizamos tzitzis, utilizamos la kipa, en muchos ministerios se danza, y aquí y allá, y esto y lo otro, y maravilloso, y algunos con hebreo, y medio hebreo, y medio español, como sea, cada quien como Adonai le dirige, está bien. Mis respetos en todo esto. Pero cuando estamos frente a la responsabilidad de pasar la frontera a la tierra de promesa, viene entonces el temor, viene el fracaso, viene la angustia, viene la desolación. Y la pregunta es si entonces tanta adoración, tanta alabanza, tanto gozo, tanto talí, tanta kipá, tanto tzitzit, tanta Torah, tanta liyá, y se nos olvida que la promesa es viva, eficaz y penetrante. Por lo tanto, no somos testimonio de lo que Adonai nos pide que seamos. Y este pueblo aquí, cuando llegan a este lugar tan importante de Matana, aquí en Matana están preparados, porque aquí ocurrieron situaciones extremadamente importantes. Y miren que hay un texto maravilloso en el primer libro a Corintios. Permítanme llegar un momento a Primera Corintios. Acompáñenme, por favor, en el primer libro a Corintios. Y vean este precioso texto. Primer libro a Corintios, vaya conmigo, y vamos a tomar en primer libro a Corintios el capítulo 10 y veamos un poquito el capítulo 10. No todo, no lo voy a leer todo, solo algunos puntos. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moshe fueron a Tevilá, y en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, el maná. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca es Yeshua, nuestro Mashiach. Pero de lo más de ellos no se agradó Adonai, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Por favor, recíbame este verso 5 con mucha atención, porque casi que podríamos decir que aquí en primer libro a Corintios capítulo 10, versos del 11 en adelante, bueno, estoy leyendo todo el capítulo 10, se nos está dando prácticamente la conclusión de las estaciones. Observen: pero de los más de ellos no se agradó Adonai, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Por muchos de ellos que entraron en rebeldía, en difamación, en la shonará, en la murmuración, en la contrariedad, en la incomodidad. Esto no me parece, Moshe, con esto no estoy de acuerdo, pero ¿por qué no hay agua? ¿Pero por qué esto? ¿Pero por qué no tenemos carne? ¿Pero por qué tenemos que levantar el campamento ahora? ¿Por qué tenemos que salir? Hoy es un día demasiado caluroso. ¿Por qué tenemos que avanzar? ¿Por qué no nos podemos quedar unos días más? Y toda esa contrariedad contra el líder de muchos años viviendo esta misma experiencia, Adonai establece que no hay agrado en muchos de todos los que vivieron, practicaron o hicieron todo tipo de alusiones fuera de la fe, fuera del llamamiento, fuera de la visión, fuera del propósito. Amados, por favor, esto no lo tomemos tan a la ligera. Esto es extremadamente delicado. No sé, Padre, por favor, dirígeme cómo transmitir esto a sus corazones. Ya no estamos en la religión tradicional, ya no estamos en el nivel 2. Yo recuerdo, y creo que todos recordamos, cuando estuvimos en el contexto evangélico. Si la iglesia hoy no me simpatiza, me voy para la otra iglesia. Esa tampoco me simpatiza, me voy para la otra iglesia. Salgo de la denominación bautista, me voy para la wesleyana voy a la nazarena voy a la pentecostal, de la pentecostal voy a la anglicana, de la anglicana me voy a cualquier, bueno, no sé, brincábamos como cabras por toda, bueno, brincaban, yo realmente no fui brincador de iglesias, bendito el Eterno, pero lo he vivido con la experiencia del ministerio.
Las personas se incomodan, no les gusta, no les parece, esto no me simpatiza, pastor, la verdad es que no me gustó la alabanza. No, es que la alabanza no se trata de que te guste, la alabanza se trata de que entres en conexión con Hashem. Tú no vienes a mirar un grupo de músicos, tú no vienes a mirar al mejor guitarrista o baterista o a la mejor voz que canta, tú vienes a recibir una palabra a través de la adoración. Pero lastimosamente juzgamos a todo tiempo. Ay, pastor, la verdad es que la alabanza no me gustó, no me simpatiza la alabanza. Sí, yo no, a mí me gusta otro tipo de alabanza. Bueno, adora en tu casa si eso es lo que quieres hacer. Y cuando vengas a la casa de Adonai, concéntrate en lo que se está haciendo. Entonces, no, mejor me voy para otro lugar, porque es que en el otro lugar allá tienen mejores equipos, allá tienen mejores parqueaderos, allá tienen mejor tecnología, tienen más luces, el audio es... Por favor, por favor, por favor, por favor, madurez, carácter. Estamos en Matana y aquí en Matana necesitamos establecer nuestra vida, nuestro compromiso, nuestra responsabilidad, nuestro carácter. Ya hemos vivido por 40 estaciones, todas las tragedias habidas y por haber, todas ocasionadas por desobediencia en nuestras propias fuerzas y en nuestra propia voluntad. Entonces dice que muchos de ellos, muchos, y fueron muchos, estamos hablando... No sé cuántos hombres y mujeres salieron, se dice que 3 millones, que 900,000 personas, pero sean 1 millón, sean 100,000, sean 500,000, sean 3 millones, no os preocupéis por eso. Habría hablando o viene hablando del Adama, de Adán, de Adán, porque en Adán está la multitud de las naciones. Y quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Por favor, lea el verso 6. Todo esto que hemos estado estudiando durante 41 estaciones hasta el día de hoy, tiene como propósito quitar de nuestros pensamientos y quitar de nuestros corazones la codicia, la codicia, la codicia, la codicia, la codicia, la codicia. Y la hemos visto a lo largo de todas las estaciones como la codicia, la blasfemia, el hablar, la habladuría, el chisme, la crítica, la calumnia fueron el grandísimo dolor de cabeza del pueblo de Israel. Y hasta nuestros días todavía hoy tenemos en las casas, en las congregaciones, ese espíritu de hablar, de difamar, de acusar, de sojuzgar. Por favor, hermanos, por favor. No seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Adón, como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Ya lo vimos, tremenda esa enseñanza maravillosa. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Verso 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines del siglo. Está muy lindo el texto, permítame leer 2 o 3 versos más. Así que el que piensa estar firme, mira que no caiga. Hermano, el que piensa estar firme, por favor, mire que no caiga. A veces nos sentimos tan toraicos y tan espirituales. Pero ¿para qué digo pues? Pero cuando estamos frente, repito, a cualquier circunstancia, pareciera ser que la Shekinah se evapora, o pareciera ser que la emuná no existe, o pareciese ser que la promesa de Adonai no la tenemos presente. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Adonai, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Y por favor, definamos la palabra idolatría. Lo hemos hecho en tantas estaciones que es necesario que lo reconsideremos. Huid de la idolatría. Hermanos, idolatría no solamente son las imágenes y las imágenes de cera, de madera, de hierro, de lo que sea, de metal, como quiera llamarse. La idolatría somos muchas veces nosotros mismos.
Tengo una idolatría por mí mismo. Una idolatría, un narcisismo. Tengo idolatría por mi esposa, tengo idolatría por mis hijos, tengo idolatría por mi carro, tengo idolatría por mi casa, tengo idolatría por mi mascota, tengo idolatría por mi deporte, tengo idolatría, bueno, por mi reloj, por mi celular, por mi idolatría. La idolatría tiene muchos factores, hermanos. No es como pensamos siempre, no, pastor, yo idolatría no, porque yo no tengo ninguna imagen de santos ni cosas por el estilo. No, es que la idolatría empieza por nosotros mismos. Por eso nos advierte, tengamos mucho cuidado, no sea que nos sentamos tan espirituales y tan toraicos y tan kadosh que entremos en debilidad. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Mashiach. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Mashiach. Siendo uno solo el pan, nosotros como ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Muy bien, así es que cuando en este texto del primer libro a Corintios que está Rab Shaul hablando, Pablo leía esta historia y él estudiaba y compartía estos textos, yo puedo pensar cómo el apóstol Pablo veía en su corazón la vida de Abraham, la vida de Isaac, la vida de Jacob, sus recorridos, su historia, su caminar, su fe, su emuná, su conexión con el Eterno. Y entonces vamos a continuar aquí en los últimos minutos que nos quedan para concluir la historia en la primera parte en Matana. Cuando nosotros recordamos la estación anterior al Monte Diblatín, ¿recuerdan? Diblataín, perdón. Vimos que hablábamos de la palabra Diblataín, significa el guardar, el cuidar, el proteger las dos tortas de higos. Sabemos que los higos son el fruto de la higuera. Dijimos que la higuera es Israel y que los higos somos nosotros. Los pámpanos apartados de Adonai, nada podemos hacer. Repítalo, por favor, Juan 15. Nosotros somos como los pámpanos, que apartados de la higuera, apartados de la planta, nosotros los frutos, apartados de la planta, estamos secos. Nada podemos hacer. Y lo que podemos ver que cuando llegan a Matana, aquí en este lugar acampan. Y en este lugar se estaban presentando ya las guerras con los pueblos circunvecinos. Pero lo más importante es que las guerras que se estaban enfrentando, las estaba enfrentando el pueblo de Israel sin ser unos expertos guerreros, pero tenían la confirmación, la autoridad, la palabra emet, la verdad de que Adonai les entregaría esas tierras. Cuando miramos estos detalles, vemos que ya vencimos a Hezbón, ya se venció al rey Og, ya se tomaron todas estas tierras. Y la palabra Matana, escríbalo por favor en sus notas, significa, en conclusión, dádiva, es decir, significa regalo, significa un don o dones. Significa que ahora el pueblo de Israel tiene y recibe el regalo, dígalo conmigo, el favor, dígalo conmigo en una palabra grande, dígalo conmigo, la gracia de Adonai. Por favor, esto es maravilloso. Aquí Matana tiene una definición extremadamente importante. Dádiva, favor, regalo, don, dones. Y esos dones han sido entregados en Matana, ¿para qué? Para que nosotros podamos fluir. Y puedo decir la palabra fluir en el espíritu, fluir en el ruach, es decir, mantenernos conectados con Adonai. Aquí en Matana es el lugar de la dádiva, es el lugar donde para cruzar esta frontera, ahora nosotros vamos, dice el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8, dígalo conmigo por favor, vamos. Como el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8, dígalo, Hechos 1:8, es porque hemos recibido el poder del Ruach HaKodesh. Cuando nosotros caminamos la batalla, cuando nosotros caminamos el camino, la verdad y la vida, en Matana,
en la dádiva, en el favor, en la gracia, en la llenura del Ruach HaKodesh, entonces ahora podemos entender que no soy yo en mi carne, que no soy yo en mi pensamiento, que no soy yo en mi lógica, en mi entendimiento, en mi razón, en mi manera de culturizar, que no soy yo en mi manera de vivir, sino que Matana nos llena de la mente de Yeshua, del propósito de Adonai. Que cada decisión que debamos tomar hoy en nuestra vida no sean las emociones las que controlen nuestras decisiones, no sean nuestros sentimientos emotivos, porque es que los sentimientos emotivos nos dan muy malos resultados. Y esos sentimientos emotivos los hemos visto a lo largo de 41 estaciones o 40 estaciones atrás. Hemos visto a un pueblo de Israel emotivo, emocional. Y emocional significa almático, emocional significa almático, alma, las emociones. ¿Y por qué Moshe dice esto? ¿Y por qué Aarón dijo esto? ¿Y por qué Miriam hizo esto? ¿Y por qué no tenemos carne? ¿Y por qué no tenemos agua? ¿Y por qué tenemos estas serpientes? Y por favor, hermanos, ahora aquí en Natana los hombres toman autoridad en el poder del Ruach. Y ahora los hombres mantienen gozo en su corazón. Por favor, dígalo: gozo, gozo, gozo. Dígalo más fuerte: el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. Y como el mundo no me lo dio, el mundo no me lo puede quitar. Así es que los nombres que estamos viendo aquí, Moshe y ahora Josué, van a ser el momento más importante de la transición entre el contexto de Israel hacia la promesa y en el contexto de Israel hacia Yeshua, preparando el camino. Y como lo vimos en los textos anteriores, aunque es allí donde Balak manda llamar a Balaam para maldecir al pueblo, vemos entonces, mis amados, que esto ocurre justamente en los campos de Moab, y vemos que precisamente allí, al cruzar el Jordán, ya aquí está Rubén, está Gad y está Manasés, que forman la primera región conquistada en Transjordania al oriente, y ahora ya empezamos a entender la importancia de lo que significa poseer. Poseer. La promesa tiene un requisito. Tiene requisitos. La promesa que fue dada a Abraham trascendió 430 años. Fue una promesa. No dijo mañana, pasado mañana, en el tiempo de Adonai, número 1. Y número 2, la promesa ahora es poseer. Y cuando coloqué en mis notas aquí, recordé un cántico que decía: Adonai no nos trajo aquí para volver atrás. Adonai nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Bueno, mis amados, se me pasó el tiempo, 1 minutico, 2 minuticos de más. Muchísimas gracias, amados, por su compañía. Qué tema más extraordinario, yo lo disfruto enormemente y espero que ustedes puedan recibir de verdad la alegría, el gozo de lo que estamos compartiendo. Estamos en la estación 41, ya próximos a cerrar, ya estamos en el Monte Nebo, ya estamos en la cordillera de Abarín, ya estamos en el punto de Pisga, ya estamos a punto de que nuestro amado Moshe vaya a dormir con sus padres, y estamos a punto de que Josué empiece también su proceso de liderar y continuar con el propósito de Adonai. Mis amados, muchísimas gracias, muy buen día para todos. Gracias por su compañía, gracias por su apoyo para este ministerio. Shalom, les espero el día de mañana. Muy buen día para todos. Shalom, 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 su hermano Pastor Roberto Alfaro. Hemos presentado Torá al Instante con el Pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128@gmail.com. Torá al Instante.